Buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a qué hora vea usted este video. Es miércoles primero, ¿de qué dijimos? ¿Septiembre? De septiembre. Son las 7 de la tarde con 15 minutos, 20 minutos, algo así, ¿verdad? Estamos llevando a cabo esta enseñanza nuevamente de la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Esta iglesia, este templo fue constituido hace mucho tiempo y todo el tiempo se ha predicado la palabra de Dios. Mis hermanos al principio, los fundadores de este templo, empezaron y terminaron predicando la palabra de Dios. Ha habido varios pastores y todos han predicado, se ha predicado aquí la palabra de Dios. Y no dejamos atrás nosotros esto también, que predicamos la palabra de Dios. Son enseñanzas bíblicas para todo aquel que quiera conocer más de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Ciertamente escrito por hombres, pero no al mismo tiempo, fue en diferentes ciudades, países, en diferentes épocas, pero fueron 40 escritores, ciertamente hombres que fueron iluminados y guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dije, en diferentes épocas, en diferentes países, en diferentes ciudades, doctores, pescadores, obreros, leñadores, de todo hubo ahí en ese tiempo que se escribió la palabra de Dios. Y nosotros creemos firmemente que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? La palabra de Dios. No se trata de criticar a nadie, no se trata de juzgar a nadie. Es una enseñanza, si le parece bien oírla y si le gusta y la prueba, pues le invito a que lea la palabra de Dios y oiga la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bien, estamos los miércoles llevando a cabo la enseñanza en el libro de Romanos. Vamos a hacer la segunda enseñanza en el capítulo 4. Fuimos la segunda o la tercera enseñanza, la segunda, ¿verdad? Fuimos del 1 al 10, sí, ¿verdad? Ahora vamos del 11 al 16. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. La palabra es a Romanos capítulo 4, versículo del 11 al 16. ¿De qué se trata la enseñanza? Bueno, hemos estado hablando de lo que es la justificación. En qué manera fue llevado a Abraham a llegar a ser lo que es y lo que nos dice la palabra de Dios, la forma en que fue llevado, llamado y guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Pues es la enseñanza espiritual para todo ser humano que quiera aprender y oír. No es obligación, no es a fuerzas, es voluntario. Lo que predicamos, enseñamos, no es mi pensamiento, no es lo que yo digo, ni como yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice, como lo dice, así es como se enseña. No estoy quitando ni poniendo, simplemente es una enseñanza. Óigala y esperemos que sea de su agrado. Faith Orthodox Baptist Church. Estamos en el sur de San Antonio, 1623 Byron, ¿verdad? San Antonio, Texas, ¿verdad? Si gusta acompañarnos los miércoles, estamos de 7, regularmente 7 a 8 de la noche, un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero siempre en esa hora. Los domingos estamos de 11 a 12 en la enseñanza nada más. Regularmente deberíamos tener escuela dominical, pero por la situación que está pasando alrededor del mundo, porque no es única nada más de un país, es de todo el mundo, ¿verdad? Ha habido muchos muertos. Cuidémonos, tengamos cuidado con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestra gente adulta, y como adultos pues cuidémonos, no pensemos que es un juego o no entremos en temas que nada tienen que ver con la realidad. La realidad es que hay miles de muertes alrededor del mundo a causa de esta enfermedad. Sea de la manera que sea, está causando muertes. Si no nos cuidamos nosotros mismos, nadie va a venir a cuidarnos. El Señor nos cuida, sí, pero tenemos que cuidarnos también nosotros. Y con este consejo, pues vamos a pasar a orar y luego a la lectura de la palabra de Dios. Oremos.
Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este momento, este privilegio de estar nuevamente compartiendo tu palabra, Señor, con aquellos que les gusta oír tu palabra, que quieren aprender más de qué es la palabra tuya, de qué es el camino de la salvación y quién es el Salvador y por qué. ¿Cuál es el propósito del ser humano en este mundo? ¿Qué es lo que sigue después de que partamos de este mundo? Hay un mañana muy hermoso, siempre y cuando tomemos la decisión adecuada para aquellos que realmente le creemos a Dios, que envió a su Hijo para que creamos en Él y tengamos en Él vida eterna. Gracias, Padre, por esta oportunidad, gracias por este privilegio, porque eso es un honor y un privilegio, Señor, servirte. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a todo el que oiga y escuche, al pueblo, al país, al Estado, aquellos que están en necesidad, en enfermedades, en tribulaciones. Suple necesidades, Señor. Levanta enfermos, sánalos y consuela corazones, Señor. Bendice tu palabra, quita de mí cualquier pensamiento, sentimiento o emoción que no sea de acuerdo a tu palabra, inclusive movimientos, Señor. Que todo sea para darte a ti la honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Le voy a pedir a ver si que nos lea del 11, el capítulo 4 de Romanos, del 11 al 16, capítulo 4. ¿Por qué le voy a pedir a ver si? Bueno, tengo problemas con la vista, andamos viendo a ver cómo cambiamos la graduación de estos lentes, tengo algunos problemillas con mi vista y estoy batallando un poco, es por eso que le pido a ver si que me haga el favor de leer del versículo 11, el capítulo 4 de Romanos al 16. Adelante. Dice la palabra de Dios, y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncisados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham, antes de ser circuncisado, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. El cual es Padre de todos nosotros. Gracias, mija. ¿Por qué es Padre de todos nosotros, los creyentes? Por la fe, ¿verdad? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? La justicia de Dios, la justicia en Cristo Jesús aplicada por Dios Padre a cada creyente. Por eso está el ejemplo de Abraham. ¿Era Abraham acaso creyente al principio? No, todavía no había ni la circuncisión cuando Abraham fue llamado. Todavía ni siquiera existía Israel, todavía ni siquiera existía toda la ley ni nada de eso. Es por eso que dice el versículo 11, y recibió la circuncisión por señal para sello la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia, por salvación, que es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Que primeramente fue llevado a ser probado para mostrar primeramente su fe. No recuerdo yo cuántos años, si fueron 10 o 30 años antes de la circuncisión. Pero primero fue mostrada la fe de Abraham. ¿Era Abraham algún sacerdote de los judíos? No había judíos todavía. No había pueblo de Israel todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta después de la circuncisión. Señal como sello, dice, era una señal que la circuncisión como un sello.
La circuncisión no contribuyó a que Abraham fuera declarado justo. 14 años antes de ser circuncisado, podemos ver el versículo 10 y el 15, mija, de allí del mismo 4. 10 y 15. Dice el 10, ¿cómo pues le fue contada en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y el 15 nos dice, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue circuncisado Abraham? ¿Bajo la ley? No, no había ley. Fue como un sello nada más, como una confirmación del pacto que estaba haciendo Dios con el hombre, ¿verdad? Por eso fue declarado, ¿cuántos años? Un compendio que le dice que 14 años antes de la circuncisión. Otro dice que 30 años. Por el caso, sea uno o sea el otro, que fue circuncisado, fue justificado antes de la circuncisión y antes de que existiera la ley. La ley vino después. Es por eso que por fe, ¿por qué? Porque le creyó a Dios, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios. ¿Verdad que no le cree a Jesucristo? Jesucristo todavía no estaba ahí. Dios usó hombres comunes y corrientes para usarlos en su plan. Podemos ver el caso precisamente, de Abraham. ¿Falló? Sí, falló Abraham. Moisés falló, sí, ahí no mató un egipcio por defender a su hermano, ¿verdad? David, que era el hombre como el corazón de Dios, ¿falló? Sí, falló. ¿Cómo? Con adulterio y homicidio. No lo hizo personalmente el homicidio, pero lo mandó al frente, a Urias, al frente de la batalla para que lo matara. ¿Es Dios bueno? Sí, es bueno, porque el plan de Dios desde antes está mostrando que la fe ha sido más poderosa que la ley para salvación. No que la ley sea mala, la ley en realidad dice la palabra de Dios que es santa y buena, porque por ella conocemos el pecado que hay en el hombre. Y ningún otro ser humano puede escribir un libro como la Biblia, porque el ser humano no puede darse cuenta si no tiene el Espíritu Santo en sí, la persona, de lo espiritual, porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales en 1 Corintios capítulo 2. No puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? A ver, hoy vamos a ver. No recuerdo exactamente en qué versículo, pero está en el capítulo 2. El 2.14. El capítulo 2.14, ¿qué es lo que nos dice? 1 Corintios 2.14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén, gracias. El hombre, y disculpen la expresión de la Biblia, está escrita así en esta versión, el hombre animal. ¿Por qué animal? Porque recuerdan ustedes el ejemplo que nos da en Pedro acerca del antiguo proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al sino o al lodo. ¿Quién lo dice? La Biblia está escrita así, pero no nos está diciendo que somos en esa manera que nos volvemos al vómito. Lo que está diciendo la palabra de Dios en esos versículos es que el hombre natural es como si tuviera la mente animal, porque vuelve y cae y no quiere ser cambiado. Y los animalitos el perro y el puerco o la puerca lavada no tienen forma de cambiar su naturaleza. Son animales son, ¿verdad? Pero al ser humano Dios le puso un cerebro, un entendimiento, una inteligencia para que pueda entender cuando oye la palabra de Dios. Pero Dios no forza a nadie, nos deja, pero nos da la oportunidad de que conozcamos su palabra y cómo podemos entender las cosas espirituales de Dios. Es necesario que el ser humano tenga disposición de querer entender la palabra de Dios y entender por qué Cristo vino a este mundo, cuál es el propósito de la enseñanza de la justificación.
Porque dice la palabra de Dios que la salvación en Efesios dice no es por obras para que nadie se glorie. Pero luego en Santiago nos dice, enséñame tu fe sin obras. Yo te voy a enseñar que tu fe es muerta. Entonces la Biblia se contradice, como dicen muchos, son estos dos versículos que pueden tomar de ejemplo. No, no se contradice. La palabra de Dios dice, la salvación tú no te la puedes conseguir con ninguna obra. Por eso no es por obras, para que nadie se glorie. Pero después de que tienes la salvación, que ya llegó la fe, y si tienes esa fe, tiene que haber frutos de ti. Enseñar que eres cristiano. Caminar como cristiano, obedecer los mandamientos que Dios tiene en su palabra, conocer a Dios, vivir de acuerdo a lo que decimos que somos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que Dios convierte a la persona, sí. He oído y me han dicho varias veces, yo vengo al templo para cambiar mi vida y nunca hay un cambio. ¿Por qué no hay un cambio? Porque no hay esa disposición que hubo en Abraham, que hubo en Moisés, que hubo en David, de cambiar. David tenía una gracia muy bonita, por cierto. Sí pecaba y se arrepentía de todo corazón. Le pesaba, lloraba porque no quería pecar, pero no volvía a hacer lo mismo, no pecaba nuevamente. David tuvo errores, sí, tuvo muchos errores. Moisés tuvo errores, sí, también tuvo errores Moisés. ¿Por qué no entró al pueblo de Canaán? Porque no le dio la honra y la gloria a Dios cuando tomó agua de la peña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que Dios usa a lo imperfecto que somos nosotros, pero tenemos que disponernos a manera que entendamos qué es la salvación, la justificación de nuestras almas, de nuestro ser. Porque sin la fe, dice la palabra de Dios, sin la fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. ¿Cuál es el propósito de toda esta enseñanza? Que nos demos cuenta que de lo que está hablando la palabra de Dios, del personaje que nos pone, por ejemplo, Pablo, es una persona, un ser humano que tuvo fallas, y fallas muy grandes también, Abraham, ¿verdad? Porque están los pueblos peleados en el oriente, y son parientes, ¿verdad? Porque usó hombres imperfectos, pero que se dispusieron a obedecer la palabra de Dios, y este es el caso aquí. Dice, fuera que declarado justo 14 años antes de la circuncisión. Ya vemos versículos 10 y 15. El versículo 12, y de esta manera fue constituido, de esta manera, para que los que están bajo la ley, me enredé, fíjate. La ley, y para que los que por fe considerado así, también padres de los de la fe. Todo cristiano, todo ser humano que tomamos esta decisión de ser llamados hijos de Dios, tenemos por padre de la fe a Abraham. Muchas veces, no, pero es que, no es padre eterno, no es padre creador, es padre para todo cristiano, de nuestro nacimiento cristiano, en la fe. Por eso es nuestro padre Abraham. ¿Cuándo pasamos a ser parte del pueblo, de la descendencia de Abraham? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y salvador, porque se hace por fe. No es porque ya conocemos, es que entendimos, ¿verdad? Juan 17, 20, 26, ¿qué nos dice? Juan 17, 20 al 26. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, porque todas sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo, la gloria que me dices, les he dado, para que sea una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo con ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo,
El mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y yo en ellos. Pero el 20, sí, el 20, ¿qué es lo que nos dice? Repítemelo, vamos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mas no ruego solamente por eso, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por el testimonio de los apóstoles. ¿Qué es lo que tenemos? Testimonios de los profetas, de los apóstoles. Vemos que la Biblia ha habido desde la antigüedad, había profecías que ya han sido cumplidas. Hemos visto que ha ido a su tiempo, a su hora, en su momento, en el tiempo de Dios. Él envió a su Hijo. Dice Gálatas 4:4, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 4:4? Dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. Vemos ¿qué es el versículo? Estamos viendo el versículo 13 y 14. El 11 ya lo vimos, ¿eh? Sí. El 13 y el 14 dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham, a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Su descendencia, es decir, el simiente espiritual. Abraham, válgame Dios, ya sean judíos o gentiles, o que son justificados por la fe, no por la ley. O sea, por eso hay unos versículos en la Biblia que dice, así son como griegos y judíos y gentiles. Todos estamos puestos debajo de un mismo sistema del plan de Dios para encontrar la justificación, la salvación de nuestras almas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todos estos ejemplos que nos pone la Biblia, el ejemplo de Abraham, ¿por qué fue contado? ¿Cómo le fue contado que iba a ser padre de multitudes? Le fue contado por fe. ¿Y que iba a ser padre de multitudes? ¿Iba a tener muchos hijos naturales de él? No. Todo aquel creyente que declara por fe que Jesucristo es su Salvador es de la simiente de Abraham. Porque Abraham creyó a Dios y nosotros creemos en el Hijo de Dios. Porque a su tiempo de Dios envió a su Hijo a la tierra. ¿Para qué? No para seguir bajo la ley. ¿Qué dijimos que era bajo la ley? ¿Qué me dijiste el versículo ahorita? Que no vine a abrogar, sino a cumplir. Mateo 5:17. A ver. Mateo 5:17, ¿qué nos dice? Nuestro Señor Jesucristo ya está aquí en la tierra, ya andando Él en su ministerio. Él dijo esto muy, muy importante. Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a quitarla, gracias, sino a cumplir la ley, porque ningún ser humano puede haber cumplido los requisitos de la ley. Ningún ser humano podía llevar a cabo todos los mandamientos que estaban escritos, todos los rituales que estaban religiosos que estaban antes en la palabra de Dios. Por eso vino el Señor, lo envió el Padre, y si lo envió el Padre, pues tenemos que creer que es una realidad, porque Abraham le creyó a Dios, y nosotros, ¿por qué no creerle a Dios? Debemos creerle a Dios. Él tiene sus mandamientos, tiene sus estatutos, tiene sus reglas de vida para todo ser humano. La salvación es para todos. Yo creo que ya los versículos ya los hemos visto y los hemos oído, y lo conocemos, ¿verdad? Sobre todo Juan, que es 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea ni creyó, ni creerá, cree, es continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y quién lo envió? El Padre que lo envió. Si leemos toda la oración que dice, es una oración sacerdotal del Señor en Juan capítulo
17. Esta es la oración sacerdotal, se le llama. No está así en la Biblia, pero es una oración donde ora el Señor por los apóstoles. Ora por toda la iglesia, por todos los que han de creer en mí, por su palabra, por los testimonios que van a estar de ellos en la palabra de Dios. Es por fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 1:1. ¿Por qué me gusta repetir tanto esto? Porque tenemos que entender qué dice la palabra de Dios, no lo que creo yo, sino que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, gracias, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres, pasado, ¿por quién? Por los profetas. Y el 2 que dice ahora, ¿quién? ¿Por medio de quién nos habla? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por cual asimismo hizo el universo. Gracias. Al cual constituyó heredero de todo, y ahora nos habla por medio de su Hijo. Es por eso que muchas veces, pues bueno, no voy a ponerme a hablar de nadie, pero muchas veces muchos piensan que Dios les habla. Si Dios les hablara o nos hablara físicamente, nos consumiera. Dios ya no habla por sueños. Dios ya no habla por visiones. Dios habla por medio de su Hijo, su palabra. Si no, entonces ¿a qué vino el Señor al mundo? Es el mensaje y el mensajero, el Salvador del mundo, de todo ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuánta fe hay en nosotros para seguir adelante? Hay un versículo que dice, por fe andamos, no por vista. Porque, ¿qué es la fe? La sustancia de lo que no se ve. Algo así, ¿verdad? 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que dice, la misma palabra dice, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Si ya lo vimos. El reto para todo ser humano es creer sin ver. Dice ahí mismo en San Juan, no recuerdo el versículo, dice, bienaventurado el que no vio, los que no vieron pero creyeron. Tenemos que entender que la palabra de Dios es fija, fuerte y segura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Abraham? Padre de la fe, ¿de quién? De todo el creyente. Seas judío, seas griego, seas gentil, convertido, arrepentido de mi vida pasada. Soy un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Le dijo el Señor a Nicodemo, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque si no nace de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. ¿Y a quiénes son todos? A todos aquellos que son justificados por la fe. Herederos del mundo, la promesa hechas a Abraham en Génesis 12, 2 y 3. Son varios versículos que traigo allí mismo en Génesis, que nos da, ¿qué es lo que dice? Génesis 12, 2 y 3 dice la palabra de Dios, y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 13, 14 y al 17. Ahí mismo. Dice la palabra de Dios, ahora pues di que eres mi hermana para que yo haya bien por causa tuya y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. ¿Falló Abraham? Gracias, amigo. ¿Falló Abraham? ¿Qué pasó? He hecho una mentira para que me cubras a mí, le dijo a Sara. Qué tremendo. Y 40, ¿qué? Del 15 al 47. 15 al 47, ¿qué capítulo? Capítulo 15, versículo 47 de Génesis. No tiene 47. ¿No? Entonces me equivoqué. Pásalo. 17, 3. 17:3.
Dice la palabra de Dios, entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, ¿Qué más dice? yo he aquí mi pacto contigo, serás padre y muchedumbre de gentes. Serás padre de muchedumbre de gente. ¿Eh? Esta promesa se llevó a cabo en la simiente de Abraham, por excelencia. El Mesías en el reino mesiánico, en su segunda venida, Él va a confirmar todo esto. Es de nosotros el querer, obedecer y entender la palabra de Dios. Hemos visto nosotros qué es lo que dice Dios acerca de todo esto. Hemos visto que Dios nos da la oportunidad de entender, como creyente o como no creyente. La enseñanza es para todos. ¿Qué es lo que dice? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es un ejemplo, es un modelo, es un molde que Dios nos da por medio de Abraham, para que entendamos que tiene un valor muy grande de vida o muerte el tener fe en Dios. ¿Por qué de vida o muerte? Porque es de vida eterna o de muerte eterna, o de separación de Dios eterna, ¿verdad? Dice en Génesis 17:10, este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncisado todo varón de entre vosotros. ¿Verdad? Génesis 17:10. Ahí está cuando empieza el pacto de la circuncisión. Está en Génesis 17:10. Vemos entonces que es Dios el que hace el pacto con el ser humano, no el ser humano con Dios. El hombre no le puede decir a Dios, vamos a pactar para que me bendigas y yo te voy a dar. ¿Qué le vamos a dar? Si todo es de Él. Nosotros tenemos que someternos a las reglas, la ley de Dios, porque Él todavía, estando muertos nosotros en nuestros pecados, nuestros delitos y pecados de la palabra de Dios, Él nos da vida juntamente con Cristo. Nos ofrece la libertad del pecado. El pecado es tan dañino y no hay ningún ser que pueda entender que el pecado es tan terrible y es mortal, espiritualmente hablando. Y físicamente también, porque cuando el ser humano comienza a pecar, ya sea dentro de su cuerpo o fuera de su cuerpo, es pecado. Cuando nos dejamos dominar por la carne, cuando nos dejamos dominar por nuestras inclinaciones, nuestros favoritismos por las cosas, es cuando comenzamos a pecar en contra de Dios. Porque el pecado no nos deja ver más allá de las cosas que vemos con la vista. Porque no nos deja entender. Porque dice la palabra de Dios, no me acuerdo, 1 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Son cosas que vienen saliendo según la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Todo esto fue preparado de antemano por Dios, este plan y estas enseñanzas, para que nosotros tengamos conciencia, si es que disponemos a querer que nos alumbre la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Los evangelios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice la Biblia cuando oímos la palabra de Dios? ¿Qué pasa en nosotros? Si nos disponemos a escuchar la palabra de Dios verdaderamente, vamos a entender más lo espiritual, vamos a entender más. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y desde el momento que el ser humano escucha la palabra de Dios, comienza a quitársele ese velo, esa ceguez que le tiene el enemigo puesta en sus ojos espirituales para que no le alumbre la luz del evangelio. Y no puede entender las cosas espirituales mientras no tenga el Espíritu Santo como guía, porque se han de discernir espiritualmente, como leímos hace rato, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la fe está ahí, la justificación y la fe van de la mano. Son una misma cosa, ¿verdad? Dice Gálatas 3:29,
¿qué es lo que dice acerca de Cristo? Hablando de Abraham y de Cristo y lo que somos realmente nosotros. Dice la palabra de Dios, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa de los herederos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, conforme a las promesas de los herederos. Somos herederos juntamente con el Señor. Lo que el Señor nos da. Donde hubo muerte, hay testamento. Y donde hay testamento, hay beneficiarios. ¿Y quiénes somos los beneficiarios? La bendición más grande de todo esto es que no se quedó en la tumba. Cristo venció la muerte y se levantó. Lo levantó el Padre entre los muertos para darnos ¿qué? Justificación y vida eterna. Efesios 3:6. Dice la palabra de Dios, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Que sean ¿qué? Incorporados y consortes igualmente, juntos, de la misma manera, de la misma forma, así como judíos, así como griegos, así como gentiles, una misma cosa cuando hay esa decisión. Dios no hace acepción de personas. Para él es lo mismo un oriental, un occidental, uno de color que sea. Dios no hace excepción de personas. Haya sido el hombre más rico del mundo. Si tuvo fe y la aceptó, pudo haber sido el hombre más pobre y más necesitado del mundo, por si tuvo fe. Es ahí eso. Entonces, que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? La iglesia. La iglesia de Cristo está compuesta primeramente por gentiles arrepentidos, por gente arrepentida. Hay algo que dice en el mundo, porque no lo he visto de esa manera como lo dice el mundo. De los arrepentidos se sirve Dios. Es una verdad. De los arrepentidos, ¿qué se necesita? Que haya un arrepentimiento verdadero, genuino, en el ser humano, en la persona, voluntario, no forzado, no a fuerzas. Por eso dice, si vosotros sois de Cristo, ahí que nos dice otra vez en Gálatas, ¿qué vimos? 3:29, ¿verdad? ¿Qué dice? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, ¿qué? Las heredades, algo así, los herederos, ¿verdad? Entonces vemos que poco a poco la palabra de Dios nos va abriendo, nos va enseñando, nos va diciendo. ¿Qué dice Lucas 19:9? Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Es como si nos estuviera diciendo, todo aquel que me acepta o acepta la palabra, acepta a Cristo como su único Salvador, es hijo de Abraham y dueño de las promesas. Repito, no somos Israel, porque Israel es el pueblo de Dios, la esposa de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Hay diferencia, pero tanto unos como otros somos llamados a aceptar las promesas que Dios ha hecho para cada uno, ¿verdad? El versículo 12, ¿qué nos dice? Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncisado. Algo así, ¿verdad? Circuncidado. No circuncisado, circuncidado. Tengo que leer bien porque trae palabras que se me enredan. Y para completar, pues batallo para decirlas, ¿verdad? Entonces nos da una confirmación en los mismos versículos que leímos que Abraham viene a ser padre por la fe. ¿Qué es fe? El creerle. Aunque no lo veo, yo te creo. Tengo mi confianza completamente puesta en ti.
¿Qué hizo Abraham? Sí, Abraham. ¿No iba a sacrificar a Isaac porque Dios se lo había pedido? Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba probando a Abraham. Y sacrificó a Abraham a Isaac. No físicamente, pero espiritualmente sí lo había hecho. Porque él tenía esa seguridad. Él levantó la mano para sacrificar a Isaac. ¿Y quién le habló? El ángel de Dios. Le dijo, detente. Veo que temes a Jehová. ¿Verdad? Y Dios suplió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es el ejemplo que nos da? Que nosotros debemos tener esa fe, porque desde antes que viniera la circuncisión, algo así, circuncisión, no había ley. La ley vino después, pero luego vino el Señor en Gálatas 4:4 al tiempo de Dios y anuló la ley, dejando todo que fuera por medio de ¿qué? De la fe. ¿La fe en quién? En Dios primeramente, en el Padre, que cumple su promesa y a su tiempo de Él envía a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí vino a ser Jesús al mundo, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son versículos que están en la Biblia. No vino a buscar justos, vino a buscar pecadores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Nosotros éramos justos? No, no éramos justos. Pero nos dice, ¿sabes qué? Yo te puse un ejemplo y te dejé un padre de la fe en la tierra. Un hombre, un ser humano, para que te sirva de ejemplo, para que sigas las pisadas de la fe. Así como hay un himno que dice, quiero seguir las pisadas del maestro. Así también tenemos que seguir las pisadas de la fe. ¿Cuál fe? Pues la fe de Abraham. Y en alguna parte de la Biblia, no sé si dice que Abraham fue, dijo el Señor, pero aquí más que Abraham, más que David, que Salomón. Hay muchas cosas que debemos entender, que cuando el Señor Jesucristo vino como ser humano, no vino Él mostrando su poder y gloria, Él vino humillado a ser semejante al hombre. ¿Lo tienes, Miguel? Cada cosa que la palabra de Dios nos dice, nos habla, es con el propósito de que entendamos ese gran amor que tiene Dios para con nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿No? Mateo 12:42 dice, la reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Bueno, no me acuerdo realmente si está o no está, o simplemente porque la fe de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más grande. Él confió completamente todo. Por eso casi me imagino que la fe de Abraham y la fe de nuestro Señor Jesucristo casi iban de la mano. Porque Abraham le creyó a Dios y Jesús nuestro Señor le creyó a su Padre. ¿Verdad? Y él prometió y cumplió. Se levantó de los muertos. Dios está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces vimos que dice el 12, ¿verdad? Que le contó que, y padre de la circuncisión, y no solamente de los que son la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Entonces vemos que dice la palabra de, ¿sabes qué? Esto debe tomarlo muy en cuenta. ¿Qué tan importante es la fe en el ser humano, en el creyente y en el no creyente? La fe es demasiado necesaria. Hebreos 11:6, ya lo habíamos dicho, que dice la palabra, permíteme, ahorita te paso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, fijemos en lo que dice, porque es menester, o necesario, ¿verdad? Que el que a Dios se allega o se acerca, crea que existe. Que crea que existe. O sea, creer a Dios. ¿Y qué es?
galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice 1 Corintios 7:19? Dice la palabra de Dios, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Sin la observancia de los mandamientos de Dios. ¿Sabes que resumió el Señor esos mandamientos en 2 nada más? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No más que a ti mismo, ni menos que a ti mismo, como a ti mismo. Pero primero tenemos que aprender a amar a Dios para podernos amar nosotros, porque si no nos amamos nosotros, no podemos amar a nadie más. Es una verdad, está ahí. Y por eso dice también, ya vimos en Gálatas 3:29, ¿qué es lo que dice? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué pasó? ¿Se te cayó algo? Nuevamente. Gálatas 3:21, se me robó. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, los herederos. ¿Ah? Los herederos. ¿Verdad? Qué tremendo. Gálatas, ¿qué dice el 14? Ya estoy yendo, me lleva a la carrera, ya me quiero ir. El 14, ¿qué dice? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque si por la ley fuera, entonces ¿a qué vino Cristo? Gálatas 3:18, ¿qué dice? La palabra de Dios, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Versículo 19. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. En la mano de un mediador. De un mediador. Tenemos que entender que Dios nos está hablando, nos está diciendo, todo esto he hecho por ustedes, los humanos. Y ustedes no quieren oír nada de mí, no les interesa. Romanos 3:20. Dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Dice el versículo que leen, porque la ley ora ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Qué tremendo, ¿verdad? Gálatas 3:10. Dice la palabra de Dios, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hasta hay una maldición. Ahí sí se fijan. ¿Maldita qué? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la ley provoca ira, ¿verdad? Maldito todo aquel que no lleve a cabo, si se cree que está bajo la ley, si falla en un punto, falla en todo, dice la palabra de Dios. Gálatas 3:18. Dice la palabra de Dios, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Hizo la donación, hizo el regalo a Abraham. ¿Qué dice Efesios 2:8 y 9? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. No me salve yo solo, es para que no lleguen diciéndole a Dios, es que yo hice, es que hay quienes enseñan que por las obras, en parte es verdad y en parte es mentira, porque las obras no son para salvación, son debido
según Santiago, por la salvación. Los frutos de la persona o del ser humano que acepta a Cristo y tiene el Espíritu Santo para poder entender los mandamientos que Dios nos ha dejado por medio de su palabra para llevar a cabo. Hay varios mandamientos que hay en la palabra de Dios, no los tengo. Nomás hay uno de ellos, dice: no juzgues para que no seas juzgado. ¿Para qué juzgas a tu hermano? Y tú que juzgas a tu hermano, ¿haces lo mismo? Digo, hay mucha enseñanza acerca de la palabra. No murmuréis los unos contra los otros. No os mintáis. No blasfemes, porque si tienes el Espíritu Santo, ¿cómo vas a blasfemar? ¿Verdad? Dice en Santiago, una llave no puede dar agua dulce, agua salada, los abrojos no pueden dar uvas. O sea, los árboles que no son para dar ese fruto, pues no, pero si eres un árbol plantado por la semilla de Dios en Cristo Jesús, entonces debe haber un fruto, debe haber una respuesta del ser humano. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, así como el Señor, todavía no descansa el Señor, todavía está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él no termina todo, Él no ha descansado. Es que a Él lo crucificaron, Él estuvo muerto y sepultado 3 días, pero se levantó con el poder y gloria y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Recordemos que ascendió y recordemos que ahí en Hechos también nos dice que así como se fue, le dijeron los ángeles a los apóstoles, así como lo vieron ir, así va a regresar. ¿Y qué estamos esperando? El regreso del Señor. ¿Cuándo? Un día de estos, ¿verdad? El 15, ¿qué es lo que nos dice? Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay falta, ¿verdad? Romanos 3:20, ya lo leímos. ¿Sale? Dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Todo vino, hay versículos donde Pablo habla precisamente de eso, ¿verdad? Ahorita estamos viendo lo que es la justificación. Romanos 10:11. Dice la palabra de Dios, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y no le puse Gálatas 3:10. ¿Ya lo vimos? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para hacer. Y nos repite, varios versículos se me repiten en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque por la ley, por tradiciones religiosas, por obras, nadie será salvo. ¿Cuál es el único camino? ¿Cuál es la única verdad? ¿Verdad? ¿Quién da la vida eterna? Cristo. Porque dice, que dijo Juan 14:6, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y lo repetimos cada predicación. ¿Por qué? Para que quede firme. Porque no hay otro camino. Porque dice el Señor, nadie, ninguno viene al Padre, sino por mí. Y dice Efesios, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. Y dice Santiago, a ver, enséñame tu fe sin las obras, y yo te voy a enseñar que tu fe sin obras es muerta. Ya hemos visto esos versículos, ya hemos traído esas enseñanzas. ¿Qué está diciendo Santiago? Si tienes la fe y te has aceptado a Cristo como tu único y vasto Salvador, y dices que eres seguidor de Cristo y eres cristiano, tenemos el deber de seguir las pisadas del Maestro. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
Si no podemos más, porque Dios no nos pide más de lo que podemos dar. Oremos por el mundo, oremos por los vecinos, oremos por la familia, oremos por aquellos que han oído la palabra de Dios y se han desviado porque el mundo los ha engañado. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que todos entendamos que la fe es necesaria. ¿Qué es fe? Creer firmemente en la palabra de Dios. Que no venga alguien y nos diga, es que vi en visiones que te vas a ir al infierno. Es que si no das diezmo te vas a ir al infierno. Es que fui al cielo y vine y yo vi. No, son mentiras. Son engañadores. Dice la palabra de Dios que hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros también. No es gran maravilla. Hay falsas enseñanzas, muchas. Que es necesario que entendamos que tengamos esa fe en Cristo Jesús, que le creamos al Padre que envió a su Hijo para que toda la humanidad que quiera, porque es para todos, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es decisión personal, es tu decisión. Patrañas, la Biblia. Ningún ser humano pudo haber escrito la Biblia por sí mismo, porque son críticas al ser humano, son mandamientos para el ser humano, ¿verdad? ¿Es necesaria la fe? Ciertamente que sí. ¿Qué dice el 16? Y cerramos. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a lo que es de la ley, mas también a lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿De quién? De todos nosotros los creyentes. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. 9:8. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Hijos espirituales. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que es necesario nacer de nuevo para poder entender la palabra de Dios. Porque hay una enseñanza en Corintios, me parece que el capítulo 1, tremenda, que nos enseña que es necesario entender que Dios nos da la oportunidad de que entendamos. Soy muy lento con mis manos, una disculpa de antemano, ¿verdad? En Corintios capítulo 1 me parece, Primera de Corintios capítulo 1, déjeme ver porque no estoy seguro, son versículos que me llegan de repente, no es que la predicación yo la escriba, la doy como me la da el Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 y ahorita le digo hasta dónde porque son varios, del 18 en adelante. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Dice el 19, porque escrito está, destruirá la sabiduría de los sabios y desechará la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El 21, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios, por la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creyeren por la locura de la predicación. A los que creyeron, ¿a quién? ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Pero el 18 es el que tiene un mensaje bien grande, una enseñanza que debemos entender. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a saber a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. Es potencia de Dios. Es que potencia de Dios.
¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos fundamentados? ¿En nuestra fuerza? ¿En algún cuento? ¿En alguna historia de los dioses? Hay quienes andan buscando los caminos de los dioses. Hay quienes dicen que no es cierto lo que nos han contado de Cristo, que nos han engañado. Hay quienes enseñan que hay otro Dios. Yo no sé qué están creyendo, pero es decisión personal de cada quien. ¿Quién es tu Dios? ¿En dónde está fundamentada tu fe? En tu fuerza. Tú eres tu Dios propio. En lo que tú haces, no en lo que hizo Cristo. No crees en la Biblia. No le crees a Dios que envió a su Hijo. No crees en Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Te invito a que reflexiones. No es para asustar a nadie, pero si los asustó, ojalá y los asustara, para que fueran a la palabra de Dios y analizaran qué es la justificación, cómo se logra la salvación, por qué vino Cristo, por qué hay hombres que han dedicado su vida a predicar el Evangelio. Esas son preguntas que tú puedes encontrar la respuesta, sobre todo, ¿quién es Cristo? Vino nada más porque quiso subirse a la cruz y morir. Quiso morir de esa manera. Yo creo que no quería Él como ser humano que fue y que es. 100% hombre, 100% Dios. Muchas de las veces decimos que Él era Dios, por eso pudo hacer todo eso. Pero acuérdense que dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Se anonadó, se humilló a sí mismo, haciéndose igual al hombre, a un ser humano. Era un ser humano, 100%, nacido de mujer ciertamente, limpio, sin pecado, nunca mintió, nunca pecó y pagó nuestras faltas por ello. ¿Lo crees? ¿No lo crees? Pues bueno, yo te pidiera que reflexionaras, que cada día que pasa es un día menos en este mundo, que cada cumpleaños que celebramos, que festejamos, que nos alegramos, es un paso más adelante. Es un camino que nunca vamos a volver a caminar. Pasamos haciendo este camino, caminando en este mundo, y volvemos la vista para atrás y vemos ese camino que hemos caminado. Pero qué bendición si seguimos caminando el camino que Dios nos marcó en Cristo Jesús. Esa es una gran bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias damos, Señor, por esta enseñanza. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes. No es un juicio, no es una crítica, es una enseñanza. Si verdaderamente creemos que Dios existe y que es verdadero y que envió a su Hijo a este mundo para rescatar la humanidad de esta enfermedad tan grave que es el pecado, entonces debemos de pensar un poco más. Danos sabiduría, déjanos entender más de ti, ayúdanos y ayuda a aquellos que quieren conocerte más, que quieren saber de tu palabra, que quieren saber de tu bondad y tu misericordia, Señor. El por qué eres Dios, para qué nos hiciste, cuál es el propósito. Tú nos puedes declarar todo eso, pero es necesario, Señor, que tengamos tu Espíritu Santo y la mente de Cristo para que podamos seguir adelante. Padre, bendice a los oyentes, bendice tu palabra, bendice a cada uno de los que estuvimos aquí presentes, a aquellos que quieren estar que no han podido, suple necesidades, sana enfermos, consuela a aquellos que han perdido algún ser querido, dales fuerza, fortaleza, sana a aquellos que están en cama, Señor, que realmente no se han podido levantar de esa cama. Tú fortalécelos y llévanos adelante, Señor. Protégenos de todo el mal y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Gracias por su atención. El Señor los bendiga. Hasta luego.